Ok. Bueno, entonces vamos a empezar tema nuevo. Entonces nada más les recuerdo que la evaluación que van a tener este martes y miércoles próximo ya no abarca este tema de transformaciones lineales, ¿sí? Entonces lo que abarca es hasta la clase que vimos el miércoles, o sea, hasta la clase 17. ¿Sí? Esto ya entraría en su tercera evaluación, lo de transformaciones lineales. ¿Ok? ¿Dudas? Parece que no. Todo bien. Bueno, entonces vamos a ver qué es una... Ok. Entonces vamos a estudiar ahora lo que son las transformaciones lineales. ¿Sí? Entonces vamos a tener... ¿Qué son las transformaciones lineales? Tenemos dos espacios vectoriales. Dos espacios vectoriales, ¿con qué condición? Son espacios vectoriales, pero sobre el mismo campo. Eso es importante. ¿Sí? Entonces, si el campo son los reales, entonces tanto B como W son espacios vectoriales sobre el campo de los números reales. ¿Sí? El campo tiene que ser el mismo. Y bueno, ¿qué va a ser una transformación lineal? Pues una transformación lineal va a ser una función que va de un espacio vectorial en el otro, ¿sí? Y se va a decir que es una transformación lineal de B en W, ¿sí? Para todo X y Y en B y para todo elemento en el campo se tiene lo siguiente. Esto de aquí y se tiene también esto de aquí. Lo que se dice coloquialmente, lo que decimos cuando tenemos esta de aquí es que abre la suma. Y cuando nos referimos a esta de aquí, lo que se dice es que saca los escalares. Entonces, así es como se dice coloquialmente. ¿Ok? Y bueno, nada más como observación, esta suma de aquí, esta que estoy indicando aquí, ¿dónde la estamos haciendo? ¿En B o en W? Esta de aquí. En B. En B. ¿Y esta de aquí? Ese es en W, ¿no? Esta en W. ¿Sí? Este producto, este de aquí, de un escalar por un elemento X en B, ¿dónde le estoy haciendo este producto de un escalar por un vector? B. En B. ¿Y este de aquí? W. W. En W o W, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, ojo, se denotan igual, pero hay que fijarnos bien dónde se están haciendo. ¿Sí? ¿Hay dudas en la definición de transformación lineal? No, todo claro. Ok. Bueno, antes de ver ejemplos, quiero ver este lema, que es así como el lema básico, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Si tenemos tenemos B y W, espacios vectoriales, sobre el mismo campo. Ok. Y tenemos una función que va de B a W. Si esa función, además de ser función, es una transformación lineal, o sea, si sí cumple con mi definición de transformación lineal, entonces me va a pasar que el vector 0 de B tiene que ir a fuerza al vector 0D de W. Entonces, toda transformación lineal
manda el 0 del espacio vectorial B al 0 del espacio vectorial W. ¿Sí? Esa es la primera característica importante que no se nos puede olvidar de una transformación lineal. ¿Okay? Y bueno, vamos rápidamente a la demostración. ¿Sí? Entonces tenemos la transformación lineal. ¿Y qué es lo primero que tenemos? Bueno, queremos ver que esta es realmente el 0 de W. Lo que sí sabemos es que este elemento, ¿en dónde está? ¿Está en B o en W? Este de aquí. En W. Ok. Entonces este elemento está en W. Y como es un elemento de W, pues cuando yo le sume el 0 de W, se queda igual. Entonces, como este elemento está en W, si yo le sumo el 0, pues se queda fijo. Ahí está. Esto. Porque esto está en W. Se queda fijo. Bueno, ahora, pues este elemento, el 0 de B, como está en B, si yo le sumo otra vez el 0 de B, pues todo esto de aquí, pues es igual al 0 de B. Porque el 0 no lo altera. Entonces, t del 0 de B, pues es igual a t del 0 de B más el 0 de B. No estoy alterando nada. Y aquí voy a usar que t es una transformación lineal. Entonces, me abre esta suma. Entonces, la abre. Ahí está. Ya me la abrió. ¿Sí? Y entonces me fijo en esta que tengo acá. En esta de aquí. Y en esta de aquí. Y voy a usar la ley de la cancelación en el espacio vectorial W, porque esto está en W, toda esta suma está en W, y también todo esto está en W. Entonces voy a usar la ley de la cancelación en W, ¿y qué me decía la ley de la cancelación? Que puedo cancelar el término que es igual, o sea, puedo cancelar este y este. Y entonces me queda, lo que me queda, me resulta que es igual. O sea, este de aquí es igual a este de acá. ¿Sí está clara la demostración? ¿O hay dudas ahí? Sí, está claro. ¿Los demás también? T del 0 de B. Menos T de... Sí, también. Sí, también, Saúl. Lo que me estás escribiendo en el chat también está bien. Sí. ¿Por qué no se hace esa que tú me estás proponiendo? Porque en definitiva tendrías que ver o bien que este elemento X puede ser el 0, porque no necesariamente tienes que B tenga un elemento diferente de 0, puede ser el trivial, pero no se te altera. ¿Sí? Si aquí le pones 0 más menos 0 y lo haces igual. ¿Sí? Pero la idea está bien, nomás habría que tener ese cuidadito que te estoy comentando. ¿Sí te queda claro, Saúl? Ok. Sí entiendes. Ok, perfecto. Sí. Y esta pues no tiene ese problemita, pero es la misma idea. Sí, está bien. Ok. Bueno. Entonces, no se nos puede olvidar eso. El 0 de B va al 0 de W. Y aquí está la demostración. Okay. ¿Qué otra cosa tenemos o qué es la otra parte que nos está diciendo este segundo punto? Este segundo punto pues nos está diciendo otra forma equivalente.
de tener que es una transformación lineal, o sea, una caracterización de una transformación lineal. ¿Qué está diciendo? Si tienes una función, entonces esa función va a ser transformación lineal si y solamente si va a satisfacer esta igualdad. Para todo X y Y en B y para todo elemento en F. ¿Por qué es útil esta? Porque me está diciendo, o sea, si yo quiero probar que una función es una transformación lineal, pues si uso la definición, tengo que probar que me abre la suma, o sea, tengo que probar que satisface este inciso y que también satisface este otro de aquí, ¿no? Tengo que probar que satisface esos dos. ¿Sí? Esta de aquí, el lema, me está diciendo, bueno, puedes hacerlo probando solamente esta igualdad de aquí, ¿no? O sea, en lugar de probar dos igualdades, pruebas nada más una sola, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, pues es más cortito, ¿no? Porque nada más hay que probar una de aquí. ¿Ok? ¿Hay dudas? Todo bien. Bueno, entonces hay que probarla. Entonces, como es un sí solo sí, hay que probar la ida y hay que probar el regreso. Entonces, vamos con la ida. Para la ida, ¿qué estamos suponiendo? Como vamos de ida, estamos suponiendo que T es una transformación lineal. ¿Sí? Y hay que probar que se da esta igualdad, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, estamos suponiendo que es una transformación lineal. Tomémonos dos elementos en el espacio vectorial, un elemento en el campo, ¿sí? Y apliquemos. Ok. Entonces ahí está. ¿Cuánto vale T? Aquí. ¿No? T de AX más Y va a ser igual. Como estoy suponiendo que es una transformación lineal aquí, pues estoy abriendo la suma. Entonces me abre la suma porque es una transformación lineal. Y la abrí. ¿Sí? Y luego aquí, pues como es una transformación lineal, saca al escalar. Y entonces ya probé lo que quería probar, ¿no? Que T de AX más Y es igual a T de X más T de Y. Que es lo que quería probar. Ahí está. Ahora, para el regreso, ¿qué es lo que voy a suponer? Voy a suponer que si tengo cualesquiera dos elementos en B y un escalar, y que se da esta igualdad, tengo que probar que T es una transformación lineal. ¿Sí? Lo que tengo que demostrar, por demostrar, es que T es una transformación lineal. Entonces, para probar que es una transformación lineal, tengo que probar que me abre la suma y que me saca los escalares. Entonces, bueno, veamos que abre la suma. ¿Cómo vemos que abre la suma? Bueno, pues T de X más Y, esto de aquí, va a ser igual a T de el 1 del campo por X, porque esto, el 1 del campo por X, nosotros sabemos porque es una de las propiedades de espacio vectorial, que es igual a X. Entonces, nada más estoy sustituyendo esta X por esto de aquí. ¿Eh? Entonces, T de X más Y es igual a T de este elemento, que es X más Y. Y ahora sí, como estoy suponiendo que saca el escalar y abre esta suma, pues esto de aquí es igual al 1 del campo por T de X más T de Y. ¿Sí? Y el 1 del campo por T de X, pues es T de X. Entonces esto es igual a T de X más T de Y. Sí, entonces ya me abrió la suma. Ahora, para ver qué saca el escalar, pues ¿qué voy a hacer? T de A por X. Esto es igual a T de A por X más el 0 de B, porque este A por X está en B. Entonces, si le sumo el 0, es lo mismo que, o sea, lo que estoy diciendo es que esto, más este de aquí, pues es A por X, porque A por X está en B. Y esto de aquí,
como estoy suponiendo que A abre sumas, o sea que se da esta igualdad de aquí, pues esto es igual a A por T de X más T del 0 de B. ¿Sí? Y aquí ya probamos que este de aquí es este de acá, es el 0 de W. Entonces esto es A de T de X más el 0 de W. Y esto, A por T de X es un elemento en W. Cuando le sumo el 0, pues me da este de aquí. Y entonces ya probamos que también saca a los escalares. Y entonces, pues ya probamos que es una transformación lineal. ¿Hay dudas? Sí, una duda. Ujú. ¿Por qué Dime. entonces t del 0 de v va a ser igual al 0 de v? Porque lo que probamos fue que eso pasa cuando es una transformación lineal, ¿no? Pero en este caso no estamos suponiendo desde un principio que t sea transformación lineal. Ah, ok. Tú me dices en este de aquí. ¿En Sí, este de aquí? sí, justo ese. Ok. ¿Quién me está preguntando? ¿Cómo te llamas? Es que no me aparece aquí. Ricardo Cleirin. Ricardo, es que es una buena pregunta. Entonces, Ricardo pregunta esto, ¿por qué es? Entonces, ¿por qué? T y del 0 de B es igual a esta de aquí. Ok, es una buena pregunta. ¿Qué es lo que nosotros sí sabemos? ¿Qué es lo que estamos suponiendo? Ahí solo la igualdad, ¿no? Sí. Estamos suponiendo que T de AX más Y es igual a A por T de X más T de Y. Estamos suponiendo que esto pasa, ¿y esto para quién? Para todo X y Y en B y para todo A en el campo. ¿Hasta ahí sí estamos, Ricardo? Sí, Ok. Y entonces, ¿cómo es que suponiendo esto, tenemos esto de aquí? ¿Alguien que me lo diga o...? ¿No? Ok. no, supongo que es análogo, ¿no? Ahí de arriba. Sí. Entonces, esto de aquí pues va a ser igual a quién. Voy a poner así. El escalar 0 por el 0 del vector 0, si es el vector 0. Eso sí lo sabemos. ¿Sí estamos? Sí, Siempre el escalar 0 por cualquier vector es el vector 0. Pues en particular, por este vector. ¿Sí? Entonces, esto sí. Lo único que estoy usando aquí es que el 0 de B es igual al escalar 0 del campo por el vector 0 más el vector 0. ¿Sí? sí. Ok. Y ahora, esto de aquí, ¿a qué es igual? Hay 0 de f Ujú. por el t de escalar 0. Bueno, perdón, hay vector 0 de v Ajá, más t por el vector 0 de v. ajá. Ok. Y esto de aquí, ¿a qué es igual? El escalar 0 por cualquier vector, ¿a qué es igual?
Hay 0 de V, bueno, de W en este caso. A 0 de W más T del 0 de B. Creo que aquí me conviene más. Espérame tantito, lo voy a dejar como estaba, este de aquí, que así me conviene más. Espérame tantito, este lo voy a dejar así. El 0 de F o T del 0 de B más este de... pues es lo mismo, entonces lo quito. Este lo voy a quitar. Espérenme tantito, hasta ahí lo voy a dejar. Ahí está. ¿Hasta aquí hay dudas de lo que he hecho? No, todo bien. Ok. Bueno, y ahora aquí, en este de aquí, le voy a sumar más el... Creo que es lo que me conviene. Porque esto está en W, entonces si le sumo, no estoy alterando en nada. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿qué se ocurre hacer? ¿Y qué se les ocurre La ley hacer de ahora? cancelación puede ser. Cancelamos Algo que y... estoy viendo, ¿y por qué no multiplicamos más bien a 1 de F por el 0 de V? Para que así tengamos que el 1 de F por el T0 de ¿Tú V dices aquí? nos deje 0. Ajá, A ver, para que voy después a tengamos 1 seguir de F. tu idea, Ricardo. Entonces voy a borrar. Denme un segundito, voy a borrar. Entonces, a ver. Entonces, tú dices aquí, ¿qué hacemos? Que lo pongamos como bueno, era más o menos como la tenía anterior, que fuera T por el 1 de F por el 0 de V más el 0 de V. Más el 0 de V. Ajá. Y luego, Y luego ahí ya utilizamos la hipótesis, ajá. que sería 1 de F por el T0 de V más el T0 de V. Ajá. Y luego, Y como el 1 de F pues no tendría que alterar nada en W, nos tendría que quedar que T de 0 de V más el T de 0 de V. ujú. Y luego, Y esto lo ahora voy sí a ya quitar. utilizamos la cancelación, ¿no? Ok. Y entonces utilizo la cancelación. ¿Y cuál cancelo, Ricardo? El T0 de V Los que de son iguales. inicio con el de final. Este con este. Y entonces me queda que es igual este de acá. Y este lo utilicé aquí, que es donde Ricardo me preguntaba por qué lo podíamos utilizar. Y digo, es una muy buena pregunta, porque lo que estamos suponiendo es esto de acá. Entonces, usando esto de aquí, que es lo que estamos suponiendo, llegamos a esto de aquí y entonces sí lo podemos utilizar. Pero sí, tenías razón, Ricardo, en que había que demostrar esa partecita. Sí, pero ahora sí ya lo hicimos. Ya, Sí. muchas gracias. Perfecto. Gracias por tu intervención. ¿Para los demás está claro? Sí, sí.
Sí, todo claro. ¿Ok? Entonces sí necesitábamos probar esto. Pero bueno, ahí está. Ya Ricardo nos lo demostró. Y ok, bueno, entonces con eso probamos tanto la ida como el regreso de este resultado. ¿Sí? Entonces, cuando queremos probar que tenemos una transformación lineal, podemos usar esta forma cortita de probarlo en lugar de probar las dos, estas dos. En lugar de probar estas dos, podemos probar esta forma corta. ¿Ok? Y bueno, esta tercera, pues ¿qué es lo que nos dice? Si te va a hacer una transformación lineal, sí y solamente sí, para cualesquiera x1, x2 hasta xn vectores en B y para cualesquiera a1, a2 y an elementos en F, vamos a tener que T de esta suma va a ser igual a esta suma de acá. ¿Sí? Esto de aquí. Y bueno, esas sí se las dejo ya a ustedes de tarea. Que la chequen, ¿no? Aquí está escrita. Ahí está todo escrito. Bueno, ya ustedes checan la ida y el regreso ya ustedes lo hacen inspirados en la ida, ya ustedes hacen el regreso. Sí, y bueno, vamos a ver entonces ejemplos de transformaciones lineales. Entonces, bueno, a ver, tómense esta función que va de R2 en R2 y está dada por esto. T de AB va a esto de aquí. ¿Sí? Y esta va a resultar ser una transformación lineal. Entonces, ¿qué hay que probar para que esta sea una transformación lineal? ¿Qué tenemos que probar? Que abre sumas y saque escalares. Que abre sumas y saque escalares o bien hacerlo de una o el inciso 2 del lema. Sí, cualquiera de las dos posibilidades. ¿Con cuál hacemos? ¿Con cuál se les antoja hacer para probar? ¿Cuál uso? El inciso 2. El inciso 2. Ok, bueno, entonces ahora sí. Entonces voy a usar el inciso 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que tomar dos elementos en R2. Entonces me tomo a B y C de cualesquiera dos elementos en R2. Y me tomo un elemento en los números reales. Cualquier elemento en los números reales. Y voy a ver cuánto vale T de F por este vector más este otro vector. Y tengo que demostrar, lo que hay que demostrar es que esto de aquí es igual a ¿quién? Si voy a usar el lema, el inciso 2 del lema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que esto de aquí es igual a ¿quién? F por T de A, B. F, o sea, que saque F por T de A, B, ya no voy a poner tanto paréntesis, ¿no? Ya se entiende. Más ¿quién? T de C, D. Más T de C, D. Eso es lo que tengo que probar, ¿no? Que se da esta igualdad de aquí. ¿Sí estamos? Bueno, entonces ahora sí, hagámoslo. T de F
de A, B más C, D. Esto es igual a ¿quién? Aquí está la regla. Aquí está la regla. Ahí está. Entonces, ahora sí díganme a qué es igual esto de aquí. Para poder aplicar la regla, pues voy a sumar cómo está, cómo queda esto de aquí. Entonces, ¿cómo queda esto de aquí? ¿Cómo les queda? FA Más C, ujú, coma, F ujú, veces B más D. ajá, más D. Y lo único que hice fue multiplicar este escalar por este vector y ya que lo tenía multiplicado, sumárselo a este de acá. Entonces ya tengo a T de un vector en R2. Y ahora sí, ¿cuál es la regla que estoy usando? Ahí está la regla. Entonces, ¿cómo me queda eso de ahí? Díganme a qué es igual eso. Dos veces F por A más C. Exacto, porque eso es lo que vale la primera entrada, ¿no? Y acá, ¿qué pongo? Luego sería F veces A más C más F veces B más D. Exacto, porque eso es la segunda entrada en este caso. ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí. Bueno, entonces ya, por un lado calculamos cuánto vale esto de aquí. Bueno, ahora voy a calcular esto que está en verde. Entonces ahora F de T de AB más T de CD, ahora sí, díganme a qué es igual esto. ¿Cuánto vale T de AB? Ahí está, la regla de correspondencia para que la puedan ver, ahí está. Entonces ahora sí. ¿Cuánto vale esto? Esto vale T de AB, ¿no? Esto es A y A más B y esto lo multiplico por F. ¿Sí estamos? Sí. ¿Y cuánto vale T de CD? Dos veces C más C más D. Ah, no, coma, C más D. Exacto, C más D. Ok. Y ahora todo esto, ¿a qué es igual? Sería F veces 2A F más, veces 2A, ajá, más 12, ajá, coma, F veces A más B. F veces A más B, Ajá, más C más D. exacto. Ok. Bueno, y esto ya nada más lo voy a acomodar para que me quede igual a esto de acá, ¿sí? Bueno, aquí voy a factorizar el 2. Y entonces me va a quedar, ¿qué? 2 veces FA más C en la primera entrada, que factoricé el 2. Y ahora esto lo voy a reescribir para que me quede de esta forma de aquí, ¿no? Entonces esto es F de A por FA por FB más C más D. Y ahora sí ya se ve que
esto de aquí, pues sí es igual a esto de aquí. Y esto de aquí, pues sí es igual a esto de acá. ¿Sí está claro? O sea, esto de aquí, pues sí es esto de aquí. Y esto de aquí, pues sí es igual a esto de aquí. Y entonces sí tenemos lo que queríamos demostrar, ¿no? Por lo tanto, T de F de A, B más C, D, pues sí fue igual a F de T de A, B más T de C, D. Y por lo tanto, pues T sí es una transformación. ¿Hay dudas en lo que demostramos? Ok. ¿Los demás? Quedó claro. Sí, quedó claro. ¿Sí? Ok. Todo bien. Bueno, ¿qué fue importante? ¿Qué fue importante para hacerlo? Porque hay muchos cálculos envueltos, ¿no? Y eso a veces nos puede costar un poquito de trabajo. Entonces, ¿qué fue lo importante? Primero hay que escribir, digamos, aquí decidimos que íbamos a usar el inciso 2 del lema. Entonces, hay que escribir primero aquí claramente lo que queremos demostrar, ¿no? Que fue lo que hicimos aquí. Primero escribimos lo que queríamos demostrar. Ahí está. Entonces, queremos demostrar esta igualdad. Entonces, ¿qué hicimos? Primero calculamos lo que está del lado izquierdo, a que nos daba igual, ¿sí? Y luego calculamos lo que estaba del lado derecho, ¿sí? Y ya que tenemos lo del lado derecho, lo del lado izquierdo calculado y que calculamos lo del lado derecho, ya nada más lo reacomodamos, o sea, factorizamos o lo que tuvimos que hacer para ver que sí efectivamente se daban las igualdades, pero porque ya sabemos a qué queremos llegar. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok. Bueno. Entonces, ya probamos que esta es una transformación lineal, ¿no? Esta de aquí sí es un ejemplo de una transformación lineal. ¿Okay? Otro ejemplo de una transformación lineal, pues es esta, la identidad. ¿No? Si tenemos la identidad de B en B, que está dada así, ¿no? Por I de X igual a X, esa también es una transformación lineal. ¿Sí? La identidad. La función cero, ¿cuál es? La que a todo elemento del espacio vectorial lo manda al cero. Esa también es una transformación lineal. Esta otra, derivar. Tenemos los polinomios de grado menor o igual que n y los polinomios de grado menor o igual que n-1. Me tomo un polinomio, lo mando a su derivada, eso también va a ser una transformación lineal. Esta otra, que es tomarme una matriz y mandarlo a su transpuesta, también va a ser una transformación lineal. Esta, ¿no? La reflexión sobre el eje X, también va a ser una transformación lineal. Y esta, la proyección, también va a ser una transformación lineal. ¿Sí estamos? En los minutitos que nos queda, ¿cuál quieren que probemos? ¿Cuál escogemos para también probar? La de la derivada, el de las matrices. Derivada. Bueno, gana derivada. Ok, derivada, gana derivada. Bueno, vamos a probar después entonces el de la derivada. Entonces, ejemplo. Ok.
Bueno, vamos pues. Entonces. Entonces, mi espacio vectorial B es el de los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes en R y W son los polinomios de grado menor o igual que n-1 con coeficientes en R, ¿no? Si lo tengo en R o en un campo. En R, ahí está. Ajá. En R. Y mi transformación va de B en W y está dada por T de un polinomio. Lo manda a su derivada. Y tenemos que demostrar que esta T es una transformación lineal. ¿Cómo lo demostramos? ¿Con el inciso 2 del lema o con la definición? A ver, voy a Bueno, hacerlo. Sí, dime, a ver. yo digo que con la definición. Bueno, Perfecto. estaría bien. Sí, vamos a hacer con la definición porque ya hicimos un ejemplo con el inciso 2, ¿no? Entonces, para tener variedad. Entonces, vamos a hacerlo con la definición. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que probar si lo vamos a hacer con la definición? Ajá, que la transformación de f de x más g de x Ujú. es igual a la transformación de f de x más la transformación de g de x. Esto más la transformación en g de x. Eso es lo que habría que demostrar del inciso 1. Y ya, eso es en general por la definición, ¿no? Usando la definición. En nuestro caso, vamos a aplicarlo a lo que vale la transformación, que es la derivada. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? ¿Cuánto vale t de f de x más g de x? Esto sería ¿quién? Esto de aquí sería igual a ¿quién? La derivada de f de x más g de x. De este hay que aplicarle a este de aquí, hay que aplicarle la derivada a esta suma. ¿Sí? O ya los perdí. Sí, y ahí ya después pues se aplica resultados de cálculo, ¿no? Exacto, Que la derivada abre suma, ¿no? exacto. Ahora, de esta de aquí, ¿qué sería? Esta de aquí, ¿cómo se traduce? Eh, la derivada de f de x Ujú. más la derivada de g de x. Más la derivada de g de x. ¿No? Entonces, esta de aquí es esta de aquí. Esta de aquí es esta de acá. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que demostrar? Hay que demostrar esta igualdad. Esta es la que tenemos que demostrar. Esta de aquí. ¿Sí está claro eso? Esta es la que habría que probar. Porque esta es la que tenemos que probar. Pero esta pues es igual a esta y esta es igual a esta. Entonces finalmente hay que probar esta de aquí. ¿Sí estamos? O ya los perdí. Sí, ok. Y después esta, creo que eras tú, ¿verdad, Adam? Que nos había dicho cómo probamos esta. O quién era quien me estaba diciendo con resultados de cálculo. ¿Sí eras tú, Adam? Sí, Sí. Y entonces esta, ¿cómo la probamos? ¿O cómo lo argumentamos esto? eh, por resultados de cálculo Sí, 1, sí, por sabemos resultado. que Por propiedades de la derivada, por resultados de cálculo 1, como quiera, sí. Entonces, por propiedades de la derivada, sabemos que la derivada abre suma. exacto. Sabemos que
la derivada de una suma, esta derivada es igual a la derivada esta más esta derivada. Y ya está, ¿no? Es porque ya sabemos qué era lo que teníamos que ver, pues darnos cuenta qué es lo que hay que probar. Esto siempre es como que es lo más difícil, ver qué es lo que tenemos que probar y luego pues ya se nos ocurre cómo probarlo. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí? Sí. Ok. ¿Qué más tenemos que probar? Porque dijimos que lo íbamos a hacer con la definición. Entonces aquí ya vimos que se abre la suma. ¿Qué más hay que probar? Hay que probar que ¿qué? Que saque escalares. ¿Eso qué quiere decir? Que T de C por un polinomio. Esto es lo que hay que demostrar. Es igual a ¿quién? A C por T de este polinomio. Eso es lo que hay que demostrar. Esto de aquí. Hay que demostrar esta igualdad. Ahora, ¿a qué es igual esto de aquí? ¿A qué es igual esto de aquí? A la derivada de C por f de x. A esta de aquí. A esta de aquí le tengo que aplicar su derivada. Y esta de aquí, ¿a qué es igual? Esta es esta. Y esta, ¿a qué es igual? A C. ¿Por quién? Por la derivada de f de x. Y entonces, ¿qué tengo que probar? Esta igualdad de aquí. Esta es la que hay que probar. Esto de aquí. ¿Sí está claro? Lo que hay que probar. ¿Sí o no? Sí. Okay, ahora, ¿cómo lo probamos? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo lo probamos? Igual por propiedades de la derivada. Igual la derivada permite sacar escalares, ¿no? Sí. Si usamos cursos de cálculo, sí. La derivada permite sacar escalares, sí. Eso podría ser una opción. ¿A alguien se le ocurre otra opción diferente a la que nos dice Adam? ¿No? Chicos. A ver, vamos a tomar este polinomio. Un polinomio pues va a ser, lo voy a poner así, ¿no? A0 más A1x más a n x a la n. ¿Ok? Ese es el polinomio f de x. ¿Cuánto vale el polinomio c por f de x? Este va a valer c a 0 más c a 1x más c a n x a la n. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto va a valer la derivada de este polinomio? Que es la que yo quiero calcular. ¿Cuánto vale esta derivada? Soy todo oídos. ¿Nadie? La derivada de CA subíndice 0 más la derivada de ¿Y CA. cuánto es la derivada de este? Pero 0. La derivada de un número real, esto es 0. Entonces esto me va a quedar que este se hace 0. Luego me queda este ¿qué? La derivada de este es ¿cuánto?
C a 1, ¿no? Ajá. Del siguiente, ¿qué va a quedar? 2C a 2. ¿Y aquí qué me va a quedar? X. ¿Sí estamos? Ah, ya me lo escribieron en el chat. Perfecto. Que si no, ya nos íbamos a ir a cálculo 1. Ok, 2C a 2X. Y luego es N. Gracias, Saúl. C a N X a la N menos 1. Exacto. Y ahí está la derivada. Ya derivamos ese. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, ¿cuánto vale la derivada de f de x? ¿Cuánto vale la derivada de f de x? La derivada de ¿cuánto vale? Vale a 1. Ok. Ok, Saúl. Más 2 a 2x más 2 más ¿qué? Más n a nx a la n menos 1. Esto es lo que vale la derivada de f de x. Ahí está. Y entonces, ¿cuánto vale c por f' de x, por la derivada? Pues esto vale c por a1 más c por 2 a 2x más c n a x a la n menos 1. ¿Ok? Y bueno, entonces ahora sí ya nada más observamos cómo es esto de aquí con respecto a esto de acá. ¿Cómo son? Esta y esta, ¿cómo son? Iguales. Iguales. ¿Sí? Y entonces probamos, pues esto de aquí, lo que queríamos demostrar. Esto de aquí. Esto de aquí. Nos lo da esto de aquí. ¿Sí? Sí. Y profesora, lo mismo supongo que se puede hacer con las integrales. Sí. Sí. También va a ser una transformación lineal. Sí. Sí. ¿Más dudas? Todo bien. Ok. Bueno. Entonces, de tarea, ya se les queda a ustedes una tareita. Ya hicimos 2 ejemplos nosotros. Bueno, escójanse otro ejemplito ustedes y hoy en la tarde, en un ratito, antes de que perdamos la inspiración, se prueban otro, ¿no? El que ustedes quieran. El que ustedes digan, ay, me costaría un poquito de trabajo, no sé cómo hacerlo. Bueno, pues inténtenlo, ¿no? Y si hay dudas, pues la vemos el lunes, ¿ok? Perfecto. Muy bien, Santiago. Me parece muy bien. Entonces, a todo mundo, por favor, un ejemplito más hoy en la tarde, ¿sí? Y nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, Nos maestra. vemos. Gracias, hasta luego. Bye. Buen fin de semana. Igual. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos Gracias, vemos. hasta luego. Hasta luego.